Bueno, ya estamos aquí, listos, dispuestos para poder otorgarte, ¿verdad? El mensaje de ahora, la reflexión de ahora correspondiente a este día. Te doy la bienvenida a este lugar, a mi mesa espiritual, la mesa de Jehová nuestro Dios, quien pues ya está lista, ya está servida, ¿verdad? Para todo aquel que quiera venir y tomar ese banquete, ese alimento que Dios pues ya colocó acá en este instante. Te doy la bienvenida acá. Vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? Transmitiendo este mensaje. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí, listos, dispuestos, Señor, a compartir tu palabra, Señor, que correspondiente a este día de la serie Fundamentos, Señor. Estamos aquí por obediencia tuya y porque tú nos has concedido el privilegio de estar aquí, Señor, compartiendo esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones de mis amigos, de mis hermanos, que esta palabra quede bien cimentada en esos corazones, que no se pierda, sino que pueda producir esa semilla, Señor, y pueda cumplirse el propósito para el cual está siendo enviada en este instante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos con la serie Fundamento, ¿verdad? Y qué importante es nosotros tener el conocimiento en qué nosotros creemos. Amén. En qué nosotros creemos, por qué debemos de estar firmes en lo que nosotros creemos, por qué nosotros debemos estar seguros en lo que nosotros creemos. Es importante y es necesario establecer el fundamento, así como lo es con una construcción. Amén. Como lo es con una construcción, si el fundamento no está bien hecho, pues fácilmente en un sacudimiento, ¿verdad? En un terremoto, pues puede desplomarse, ¿verdad? Lo que es ese edificio, esa construcción que se ha levantado en ese fundamento. Asimismo es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no estamos bien cimentados, ¿verdad? Bien arraigados, lo que es nuestro fundamento, pues fácilmente podemos fracasar, podemos fallar en aquellos momentos difíciles en los cuales nos toca enfrentar, ¿verdad? Acordemos que la palabra de Dios dijo que nosotros íbamos a tener momentos difíciles, ¿verdad? Pero que nosotros confiemos, ¿por qué? Porque Dios ha vencido al mundo. Siempre vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero es importante ahí el conocimiento de quién hemos creído, quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Ahora te pregunto, ¿quién es tu Dios? Cuando tú estás cruzando por esas circunstancias difíciles, duras de la vida, aquellas circunstancias que traen dolor, aquellas situaciones donde realmente tiene que verse la fe en ti. ¿Cuánto crees en Dios? ¿Crees que Él es capaz de sacarte de esa situación en la que estás? Ahí depende del fundamento que tú tengas en tu vida. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar fundamento y estamos aquí con el tema atributos de Dios. En el anterior video, ¿verdad? Lo que corresponde a esta serie, hemos estado viendo lo que son los nombres, y hablamos de los nombres simples y los nombres compuestos, y decíamos allí que los nombres simples pues eran aquellos que simplemente se mencionaba un nombre de ellos, pero no era menor que los otros, ¿verdad? Simplemente estamos hablando, siempre estamos hablando de nuestro Dios, y que ese nombre que solamente era uno representaba mucho, ¿verdad? Y los nombres compuestos pues que era la combinación de dos términos o de dos nombres, por eso le llamamos compuestos. Ahora vamos a lo que es los atributos de Dios. ¿Y qué es un atributo? Pues son todas aquellas cualidades propias de Dios. Son todas aquellas cualidades por las que nosotros podemos identificar a nuestro Dios o por lo que Él se puede manifestar o se puede dar a conocer a cada uno de nosotros. Ahora nos surge la pregunta, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las cualidades de Dios? ¿Podemos conocer esas cualidades de Dios? Claro que sí, pero en realidad podemos nosotros conocer a nuestro Dios completamente. Claro que no. Dios es infinito y eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que es estos atributos de Dios. Es que no podemos alcanzar a conocerle porque nuestra mente es una mente limitada y quiero que partamos de ahí. Nuestra mente es una mente limitada, por lo tanto, hay muchos aspectos de Dios que no los podemos comprender y mucho menos podemos llegar a conocer, porque ya vamos a ver por qué. Amén. Entonces hay dos tipos o dos clases, se clasifican estos atributos en dos y son el atributo incomunicable y el atributo comunicable. ¿En qué se diferencian estas dos características?
Bueno, es que el atributo incomunicable es aquel que es exclusivamente de Dios. Ese atributo no se puede venir, ¿verdad? Y entregarse al humano. Es exclusivamente de Dios, solamente Él lo posee. Y tenemos los atributos comunicables, que son aquellos que Dios sí ha compartido con el ser humano, que nosotros lo poseemos. Y esto pues nos basamos allá, nos vamos a ir para iniciar, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis 1:27, donde dice, ¿verdad? Que Dios viene y dijo que entregó el aliento de vida dijo 2:27, perdón, que entregó el aliento de vida, sopló aliento de vida en el hombre, amén, sopló aliento de vida en el hombre. Y en ese momento donde Dios vino y cuando hizo al hombre y transfirió ese aliento de vida, sopló ese aliento de vida en la persona, entonces en ese momento como te dijera, el hombre cuando lo hizo recobró vida, pero no solamente eso. Cuando vino y transfirió su espíritu, no solamente recobró vida, sino que también fueron transferidas ciertos atributos que nosotros conocemos como los atributos comunicables. Amén. Es lo que nosotros podemos compartir, de cual tenemos esa imagen y semejanza de nuestro Dios. Es que nosotros muchas veces podemos actuar así como Dios lo hizo. Tenemos ciertas actitudes como las que Él tiene. ¿Por qué? Por ciertos sentimientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él transfirió a nosotros en ese momento que nos creó. Entonces, ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es el tema. Y como son dos clasificaciones, ¿verdad? Como te he mencionado. Pero vamos a ver primero, ¿verdad? Uno de ellos. Y en este caso vamos a ver los atributos incomunicables. ¿Qué decíamos de ello? Decíamos que estos atributos incomunicables son aquellos que solamente posee Dios. No pueden ser transferidos a los seres humanos. Es algo exclusividad de Dios. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son estos atributos. Son muchos, pero en esta ocasión solo te quiero entregar 3, ¿verdad? Para que lo podamos ver más tranquilamente y podamos quedarnos con ese conocimiento en nuestro corazón y poder venir y formalizar ese fundamento. Así que el primero de ellos es la aceidad. Vamos a hablar acerca de la aceidad de Dios. ¿Y qué es aceidad? Es una existencia propia, dice. Dios no depende de nadie ni da cuenta a nadie. O sea, Él es absoluto. Él es un ser que no depende de nadie, no tiene que estar pidiendo autorización a alguien más para realizar algo que Él quiera hacer. Él es un Dios independiente, ¿verdad? Es un Dios absoluto. Y por lo tanto, como no pide autorización a nadie para poder realizar lo que Él quiera hacer, tampoco le da cuentas a nadie, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios y por eso esa es su característica, su cualidad, aceidad. ¿Cómo lo podemos ver en la palabra de Dios? Bueno, hay ciertas características acá dentro de lo que es la aceidad y vamos a ver la primera y como decíamos, es que Él no le da cuentas a nadie. Él es un Dios todopoderoso, es el único Dios. Nadie sabe de dónde procede ni tampoco Él tiene que venir a darle cuentas a nadie. Pero Él existe y es Dios. Y dice aquí en Job 33:13. Tú puedes anotar las citas o si tienes la Biblia ahí, pues acércala, ¿verdad? Y acompáñame para que podamos leer esta porción bíblica. Dice Job 33:13 dice. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Le está diciendo acá uno de los amigos de Job en ese instante. Le dice, ¿por qué contiendes con Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Acordemos que cuando hablamos de Job, estamos hablando de aquella historia de que Job es el que perdió todas las cosas, fue probado por Dios, ¿verdad? Este personaje es el que Dios probó para ver su fidelidad, si realmente no lo iba a negar a pesar de que perdiera todas sus posesiones, porque Job era una persona millonaria, pero le dio permiso a Satanás para que tocara su vida, perdiera todas sus posesiones, perdió su familia, ¿verdad? Entonces le autorizó Dios a Satanás que lo hiciera. Entonces uno de sus amigos viene y le dice, estaba aquí criticándole, ¿verdad? O argumentándole,
su situación. Pero entonces viene Job y le dice, ¿por qué contiendes con él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no le da cuenta a nadie de lo que hace. Dios viene y provocó esto para probar a Job, pero a nadie le preguntó, ¿lo hago o no lo hago? Él simplemente tomó la decisión y dijo, vamos a ver si es cierto que Job me es fiel a pesar de que pierde todas las cosas. Mira qué tremendo es esto, ¿verdad? Dios sigue haciendo eso. Dios sigue probándonos a nosotros, ¿verdad? En diferentes situaciones, Dios nos prueba para ver si es cierto que nosotros somos fieles o para ver si realmente nosotros permanecemos creyendo a su palabra cuando vemos que se tardan las cosas, cuando vemos que Dios ha prometido algo y no sucede rápido. Y quizás Dios está probándonos a ver si realmente seguimos creyendo a su palabra y si seguimos fieles a pesar de cualquier circunstancia. Y así mismo sucedió con él. Entonces, una de las características dentro de la aceidad es que él no le da cuenta a nadie de lo que va a hacer. Él simplemente decide, hago esto y punto, ¿verdad? Lo hace, porque no tiene a quien darle explicaciones de nada. Ahora vamos al otro punto, es que él es el que da la vida. Lo acabamos de pronunciar, ¿verdad? En ese capítulo 2 de Génesis, que él es el que da aliento de vida, ¿verdad? Entonces dice aquí, él es el que da vida y aliento. Y lo tenemos acá en Hechos 17:25, ¿verdad? Hechos 17:25 dice de la siguiente manera, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estamos hablando aquí, un versículo antecesor a habla de que él no habita en no necesita, de una casa construida para poder habitar. O sea, él habita donde él quiere, ¿verdad? Entonces, no necesita de manos, de casas esculpidas por hombres para poder permanecer ahí. Dice, y ni tampoco es honrado, dice en este versículo, por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De él procede todo, amén, de él procede todo. Estamos vivos porque él quiere que estemos vivos. Respiramos porque él así le antoja que sea, amén. De él provienen las cosas. Nosotros no somos nada sin Dios, ¿verdad? Esto tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros no somos nada sin Dios, pero él sin nosotros sigue siendo Dios. Amén, porque él es el que nos creó a nosotros. Entonces, él sigue siendo Dios y de él proceden todas las cosas. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del nombre Jehová Jireh? ¿Verdad? Que significa que él es nuestro proveedor. Él es el que provee todo lo que nosotros necesitamos, desde la vida, ¿verdad? Y todos los recursos materiales que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros vemos, todo lo ha creado él, ¿verdad? Necesitamos del sol, ¿verdad? Para que se seque la ropa, para que haya calor en la tierra. Entonces necesitamos del sol y para que venga el día. Necesitamos de la luna también en la noche para poder ver la lumbrera en la noche, como dice Génesis. Entonces necesitamos de todo lo que él ha creado, los árboles, ¿para qué? Para que den ese oxígeno. Necesitamos, todo lo tiene él bien hecho. Entonces, él es el que provee todas las cosas, los recursos que nosotros tenemos, la vida que nosotros tenemos, y eso viene de la aceidad, proviene del término de la aceidad, que él es el que provee. Él no necesita de nadie, él no necesita de nosotros, porque él es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos los que necesitamos de él. Amén. Ahora, ¿qué más dice aquí? No hay otro mayor como él. No hay otro mayor o como él. En Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué significa eso? La palabra del hombre cuando importa. Le dice, mirad, ¿estás seguro que vas a llegar? Sí, te doy mi palabra, le dice el hombre. Te doy mi palabra que en tales horas tú vas a tener esa respuesta ahí en tu oficina. O a tales horas nos vamos a encontrar. Yo te doy mi palabra que ahí voy a estar. Y muchas veces el hombre falla. Muchas veces el hombre fracasa. Porque muchas veces el hombre promete y no cumple.
Pero Dios aquí dice, no encontrando nadie mayor que él. O sea, te doy mi palabra, Abraham, ¿verdad? Le está diciendo, te doy mi palabra de la promesa que te hice, que te voy a hacer una descendencia grande, ¿verdad? Y que te daré las naciones, ¿verdad? Y que serás de bendición y que nadie te pueda hacer... O sea, ahí le está diciendo todas las promesas a Abraham. Pero ¿qué resulta aquí? Dice, no encontró nadie mayor, otra persona con quien pudiera decir, bueno, una persona confiable. No encontró otra persona confiable para poder darle esa palabra, sino que lo juró por él mismo y dijo, yo te doy la palabra. Yo te estoy diciendo que mi palabra se va a cumplir en ti, Abraham. En este caso le está diciendo, ya parafraseando lo que es el versículo, le dice, yo te doy mi palabra, Abraham, de que eso que te he dicho se va a cumplir en tu vida. Es por mi palabra que se va a cumplir. Y qué maravilloso es nosotros confiar en un Dios como ese, que todas las palabras que él dice se cumplen. Y eso depende de ti, de la fe que tú tienes. Porque Dios es fiel en su palabra, Dios no falla, nosotros fallamos. Y tú me puedes decir, bueno, yo estuve creyendo en una palabra, pero como nunca sucedió, yo me moví de lugar o yo tomé otra decisión. ¿Por qué? Porque yo no veía que las cosas sucedían. Pero quiero decirte que Dios nunca falla su palabra. Quizás nosotros sí cambiamos de pensamiento, cambiamos de decisiones, cambiamos de escenario, cambiamos de lugares, todos cambiamos nosotros, nuestros pensamientos, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios cuando una palabra, Él la cumple y depende de nosotros para ver hecha verdad. Esa palabra que nos ha entregado es que nos permanezcamos fiel a la palabra que Él nos ha dado, si queremos ver el resultado de esa palabra. Amén. Ahora bien, hay otro concepto o otra cualidad y es eterno. Hemos visto la seidad, que es que Él no le da cuentas a nadie, Él decide por sí mismo. Amén. Y tenemos la eternidad que dice que no tiene principio ni fin. Él es eterno y esto creo que ya lo hemos visto otras veces y va a quedar bien claro esto ahora. Amén. Porque ya lo hemos hablado bastante, lo que es la eternidad o la característica de la eternidad de nuestro Dios. Y lo tenemos allá en Éxodo 3:14, tú puedes copiarlo. Éxodo 3:14 dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Podemos notar acá cuando dice, yo soy el que soy. Y yo soy, me envió a nosotros. Está dándole un término en presente. No le dijo el que era, ¿verdad? Moisés, yo soy el que era, no. O Moisés, yo soy el que voy a ser, no. Yo soy el que soy. Le dio un término en presente, en tiempo continuo. Es que Dios es eterno, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y así es como se presentó a Moisés y así es como le dijo, así vas a hablarle al pueblo de quién es el que te envía, el yo soy, el que vive en el presente, el que está en eternidad. Amén. Entonces viene acá y vemos esa característica que Él es eterno y que su eternidad significa que Él está y vive en ese tiempo continuo. Ahora hay otro concepto dentro de lo que es la eternidad de Dios y está en Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13 dice que Él prevalece para siempre. Mira, hay cosas que pueden acabarse, hay cosas que se pueden deteriorar, hay recursos que nosotros podemos tener que al transcurso de los años se van deteriorando. Incluso nosotros mismos, conforme van pasando los años, ya no somos los mismos, ¿verdad? Nuestros cuerpos van cambiando, ¿verdad? Nuestras fuerzas se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza y eso viene pues del pecado. Sí hay muchas cosas que se van deteriorando en lo que es el mundo natural, pero Dios dice que prevalece. Él prevalece para siempre y qué maravilloso es contar con un Dios que Él prevalece, que siempre está cuando tú lo necesitas. Qué maravilloso es saber que Dios siempre está presente cuando tú más requieres de una ayuda y Él siempre está allí porque Él prevalece para siempre. No es cuestión de que si existió, murió y ya no existe. No, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Y dice Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Quien dice, ahí no hay nada más. Yo soy tu única alternativa, dice Dios.
Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y el omega. Todo lo que existe desde principio a fin, yo soy siempre existido. Yo soy el único, dice el Señor, yo soy tu ayuda. Yo soy tu única, ¿verdad? Tu única opción para poder salir adelante de cualquier dificultad que te pueda acontecer. ¿Por qué? Porque Él vive en la eternidad y Él es eterno. Dentro de esa eternidad vemos otra característica y vamos a irnos a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8, y es que Él se resucita a sí mismo, ¿verdad? Y además tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice acá, tiene dominio sobre ello. Dice acá Apocalipsis 1:18, dice, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dime tú, ¿quién puede venir y decirle que hasta la propia muerte está en control? O sea, Dios tiene el control hasta de la muerte. Él es el dueño. Incluso Jesucristo la venció en la cruz. Recordemos que Jesús murió en esa cruz, pero Él venció la muerte porque resucitó. Y venció el pecado porque también pagó ese precio en la cruz. Venció a Satanás en esa cruz. Entonces Él es el dueño. Él es el dueño de la muerte porque la venció en la cruz. Entonces por eso dice ahí, yo tengo el dominio, ¿verdad? De la muerte. Las llaves han sido puestas en mi mano. Yo estuve muerto, pero he resucitado. Amén, dice ahí. Entonces Él tiene esa característica que dice que Él es el que tiene, ¿verdad?, dominio de la muerte y tiene la autoridad o tiene las llaves, ¿verdad?, de lo que simboliza la muerte y el Hades. Esto es dentro de la eternidad. ¿Por qué? Porque el término muerte tiene que ver con la eternidad. Todas las personas que parten de este mundo están en eternidad. No importa qué lugar estén, pero están en eternidad. Ya sea estén en el cielo o estén en el infierno, pero estén en un mundo sobrenatural porque no lo podemos ver y es un lugar eterno. Entonces, de que estamos hablando del término muerte, es un término eterno, al igual que la vida, también es un término eterno porque Jesucristo vino a otorgarnos esa vida eterna. Amén. Entonces estamos hablando que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora ya para ir a el último cualidad que es, dice que es infinito. Él es infinito. Dice que no tiene límites ni barreras. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero decir. Algo que Dios me ha mostrado a mí y que yo quiero expresar. Y vamos acá en este momento. Dice aquí. El primer punto dice en Salmo 145:3 dice que no se puede comprender su grandeza, ¿verdad? Dice, grande eres, nuestro Dios, y mereces nuestra alabanza. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. No podemos comprender esa grandeza de Dios. Amén. Es increíble, es grande. Nuestra mente es finita. Es finita, o sea, eso quiere decir que es una mente limitada. No podemos venir y comprender la grandeza de nuestro Dios, las proezas que Él hace. No sé cómo de repente tú te has quedado ahí, que Dios te está otorgando ciertas información, pero no te la entrega por completo. ¿Por qué será que no la entrega por completo? Porque nuestra mente no es capaz de digerir todo lo que Dios es en sí. Es un ser que no tiene límites. Y cuando yo escucho esa expresión que no tiene límites, es que no lo podemos encajonar. Amén. A Dios no lo podemos encajonar. No podemos decir, Dios es aquí y hasta aquí y de aquí no hay más nada. Dios no es un Dios sin límites, sin barreras. No lo podemos limitar, nuestra mente lo limita. ¿Por qué? Porque no comprendemos ciertas cosas y eso es lo que yo quiero decirte. Nuestra mente no entiende ciertos aspectos de Dios y por eso decimos, no, Dios es hasta aquí, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo le conozco, hasta donde yo he podido experimentar en Él. Eso es Dios. Y lo hacemos una generalidad. Cuando Dios se muestra a cada persona de acuerdo a su relación con Él. Y decimos y limitamos a Dios y decimos, Dios es hasta aquí porque hasta aquí lo conozco yo.
Ah, no, es que Dios es solo esto porque hasta ahí es donde Él se ha manifestado en mi vida. Sí, pero en la vida de otras personas quizás han habido otras experiencias, ¿verdad? Dios no lo podemos poner en barrera, Dios no lo podemos limitar porque aquí mismo dice que Él es un Dios sin límite. Dice, grande eres nuestro Dios. Y dice, y mereces nuestra alabanza. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Él es grande, Él es inmenso, su proceder es incomparable. Estamos hablando de un proceder que nos cautiva, que nos apasiona, que nos viene y nos provoca a adorarle, alabarle por todo lo que Él hace, porque es grande y a muchas veces no podemos comprender que somos hasta inmerecedores, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos y la conducta que nosotros presentamos. Dios viene y siempre nos va otorgando su favor. Tan grande es Él que ve más allá de nuestras debilidades, que ve más allá de nuestras dificultades, que ve más allá de todo aquello que nosotros podemos venir y cometer esos errores y dejarlo a Él a un lado. O sea, Él es más grande que eso, que por eso nosotros venimos y decimos, Señor, grande eres y no te puedo comprender porque tu amor es tan grande y tu fidelidad es tan grande y tu misericordia es tan grande que te mereces toda la adoración, toda la alabanza, porque yo no puedo comprenderte, pero tú haces esas expresiones de amor tan inmensas para cada uno de nosotros. Dios no lo podemos limitar. Ahí lo dice. Ahora, ¿qué más dice otro aspecto? Nada lo puede contener. Quiero que entiendas estos términos. Primero, no lo podemos limitar y no lo podemos contener. Oh, gloria a Dios. Dice, yo me gozo con esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que es mi Dios. Dice, Primera Reyes 8:27. Dice Primera Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Dios no se puede venir y enmarcar en un lugar y decir, Dios solamente es esto. No lo podemos contener en ningún lugar. No podemos decir, Dios solo habita en esta casa. Dios solo habita en esta región. No lo podemos contener, dice aquí. Los cielos de los cielos de los cielos, o sea, 3 cielos, ¿verdad? Los cielos que están contemplados en la palabra de Dios son los 3 cielos. Entonces, ninguno de ellos puede contenerlo a Él. Ninguno de ellos puede dejarlo cautivo. Ninguno de ellos puede preservarlo solo allí. No, Dios se manifiesta y está en todas partes. Dios viene y obra de las maneras que Él quiere a obrar a cada quien. Amén. Dios es de tal manera que no podemos comprenderlo, ¿verdad? No podemos contenerlo. Es de tal manera que no podemos decir, Señor, hasta aquí quédate porque yo de aquí voy solo. No, Dios siempre va ahí con nosotros, aunque nosotros no querramos y aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está allí. ¿Sabes cómo hace Dios? Cada vez que tú vas caminando y aunque tú no lo tomes en cuenta, Él siempre está ahí contigo. Siempre está contigo. Y si has pecado, no, Él siempre está contigo. Pero ¿qué es lo que está esperando? Que te arrepientas para que Él pueda tener esa comunión contigo. ¿Qué hace cuando va caminando y tú tienes ese problema, esa dificultad? Dios está contigo, pero no hace nada. Él está ahí quietecito. Está esperando que tú lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque más de que Él pueda obrar en tu vida, también Él respeta tu decisión. Dios respeta la decisión de los humanos. Dios respeta la decisión que tú tomes. Dios no interviene en la decisión que tú tomes. Dios, estoy hablando de Dios. Él no viene poniéndose en contra de tus decisiones. Él te presenta un plan, pero tú decides lo que quieres. Y Él respeta eso, porque te ha dado libre albedrío. Dios no se interpone en las decisiones de los humanos. Simplemente respeta. Dios respeta. Amén. Maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Y no lo podemos contener en lo que Él hace, porque es un Dios supremo, es maravilloso. Ahora, ya para terminar, el último punto que también está incluido en lo que Él es infinito, ¿verdad? Es que no se puede comprender con exactitud su proceder. ¿Cómo podemos decir el Señor es tal manera, es tal así? No, es que no lo podemos medir.
no lo podemos medir. Dice, no se puede comprender con exactitud su proceder. Romanos 11:33 dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia, su comportamiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. En primer lugar dice, Dios es inmensamente rico. Dice, ¿y cómo lo tomamos ahí? Bueno, es inmensamente, podemos tomarlo de dos formas. Uno, Él tiene todo lo que tú necesitas, si lo hablamos por ahí. Y número dos, es bastante agradable, bastante, como te dijera, acogedor. Es bastante dulce, que estar en su presencia te cautiva. Amén. Se siente agradable, acogedor, estar en su presencia, buscándole. Y dice, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes. O sea, Dios sabe lo que hace. Dios va más adelante de nosotros en nuestro proceder. Acordémonos que Él es eterno y Él tiene la línea del tiempo donde hemos hablado muchas veces. Y es que nuestra vida ya transcurrió en esa línea del tiempo. ¿Verdad? Nosotros vamos avanzando y en ese camino del tiempo donde vamos avanzando es donde vamos encontrando todas las cosas que son para nosotros las que Dios ha contemplado para nuestra vida. Amén. Pero dice ahí, tu inteligencia y tu conocimiento son tan grandes. Nosotros no podemos venir y medir a un Dios como ese. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que es. Dice aquí, es tan grande, dice que no podemos medir. Ahora yo tengo una pregunta aquí. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en esto. Y es que estamos hablando de conocimiento. Y la pregunta es, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto sabes de Dios? Y nosotros nos enfrascamos en esto y hoy lo voy a decir porque Dios me lo puso en mi mente para decirlo. Yo sé que a muchos les va a hacer un boom esto, ¿verdad? Algunos van a pensar mal, pero no importa. Yo lo voy a decir y es que te hago una pregunta así. ¿Tú le entregarías una aritmética a un niño de 10 años? ¿O de 5 años? ¿Tú le darías una aritmética, un libro de aritmética a un niño de 5 años para que lo resuelva? ¿O una álgebra a un niño que está en séptimo grado, digamos un niño de 10 años? ¿Le darías una álgebra para que resuelva todo lo que está contemplado en ese libro? Yo creo que lo primero, los que conocen del tema me dirán, no, porque no está apto. Sí, es que no está maduro intelectualmente para poder venir y realizar ese tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, la Biblia, ¿realmente es todo eso que está en la Biblia es Dios? Tengo la pregunta a ti, te hago ahorita pensar esto. ¿Realmente todo lo que está contemplado en la Biblia, todo eso es Dios y no lo podemos medir? ¿Será acaso que todo lo que Dios nos ha revelado en la palabra de Dios es lo único que existe? Claro que no. Eso es lo que Dios ha permitido, lo que es nuestra capacidad como seres humanos, porque ya vimos, nuestra mente es limitada, nuestra mente no puede comprender la grandeza de Dios y creo que tú lo veas así. Nuestra mente no puede comprender la grandeza de Dios, es por eso que Él ha tenido que dosificar, y este es un término pedagógico, es que Dios ha tenido que dosificarnos para que nosotros podamos conocerle, entenderle de la manera que sea nuestra capacidad, y eso se llama Biblia. Ahí está contemplado lo que Dios ha querido revelar al hombre. Pero Él no es eso, Él no es solamente eso, porque no lo podemos limitar, no lo podemos enfrascar. Nosotros tenemos que sí, ¿verdad?, basarnos en la palabra de Dios. Pero también te voy a decir que Él dice que al que le invoca su nombre, Él mostrará sus misterios. Dice allá Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso tiene que ver con la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Tú puedes tener quizás muchos conocidos, pero tal vez dentro de esos conocidos, uno es tu amigo. Y esos conocidos no conocen tu vida, no conocen tus gustos, no te conocen muy bien como el amigo. Porque el amigo es con el que andas siempre, con el que cuentas tus intimidades, con el que te conoce todo. Y si te conoce desde hace años, mucho que mejor. Asimismo es Dios con nosotros. Dios entrega sus revelaciones a personas que se apartan para buscarle a Él.
a personas que están dispuestas a entregarle un momento de intimidad a Él. Dios viene y revela ciertos aspectos o ilumina, hablemosle ilumina porque la palabra ya está revelada. Él ilumina, muestra más aspectos de Él cuando uno viene y tiene acercamiento con Dios en la intimidad. Dios es un Dios respetuoso. Él no va a hacer más allá de lo que tú no quieras que Él haga. Si tú le pones límites, pues ese Dios limitado es el que tú conoces. Así como te lo digo. Si tú le pones límites, hasta ahí conoces a Dios. Pero si tú eres sin límites y tú le dices, Señor, tú muéstrate como tú quieres, tú haz lo que tú quieras, mira, yo soy aquí a tu disposición, haz como tú quieras hacer, el Señor te va mostrando cada vez más y más lo que es Él. Claro, lo va haciendo despacio, porque otra cualidad que Él tiene, dice, inteligencia y también conocimientos tan grandes, que esta es una característica que tú me vas a comprender perfecto, y es que no te suelta toda la información de una vez. No es cierto que te dice como que estamos armando un rompecabezas, no te sientes así cuando Dios te dice una palabra, esto y esto y esto, y un pedacito, y tú te quedas, ¿y esto qué significa, Señor? ¿Y esto qué es? Te muestra una visión. La visión que Dios te muestra no está en la palabra de Dios, ¿o sí? El sueño que tú tuviste donde Dios te habló no está en la palabra de Dios, ¿verdad que no? No, eso te lo dio a ti personalmente y no se lo dio a otro. El sueño que tú tuviste, la revelación que tú tuviste, la visión que tú tuviste, la forma en que Dios te habló, no está en la palabra de Dios, te lo dio a ti y no se lo dio a los demás. Entonces por eso vengo hoy aquí en esta situación. Queremos generalizarlo todo y queremos ponerle límite a todo. Es cierto, Dios nos dio el básico, lo básico, la palabra de Dios, que eso es lo que Dios me ha mostrado a mí. A mí me mostró esto como que me dice, yo que conozco el lenguaje, porque Dios te va a hablar del lenguaje que tú entiendas y que tú comprendas. A mí me dijo, esto es como el abecedario, es como el silabario cuando los niños empiezan a leer. Tú no le vas a dar un libro más complejo porque no lo va a entender. Tú le estás enseñando a leer, pues es el silabario que nosotros llamamos aquí, donde está el alfabeto y todo eso, ¿verdad? Para que el niño aprenda a leer. Después van viendo libros más complejos. Entonces el Señor me trajo eso a mí. Me dijo, así es mi palabra. Así es mi palabra. El Señor ha revelado su palabra, lo que el ser humano puede llegar a entender. Y hacer así no lo comprendemos, porque no es cierto que a veces nos encontramos con ciertas porciones bíblicas que decimos, Señor, ¿y esto qué es? Señor, ¿cómo interpretar esto? Señor, ¿cómo aquí? Necesitamos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, y aún así la sentimos compleja. Pero no podemos venir y decir que eso es todo. Dios es más que lo que Él ha querido revelar, ¿verdad? Entonces vemos aquí su conocimiento y su inteligencia, dice aquí, es tan grande que no puede medirse. No podemos medirlo. Si decimos el Señor solamente es, desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es Dios y nada más. Lo estamos midiendo. Lo estamos midiendo. Y ahí mismo en su palabra dice, no se puede medir. Dios no se puede medir. Él es más que eso. Respetamos eso, que es lo que Dios nos ha otorgado, que es lo que nosotros debemos de tener como fundamento, porque ese es el fundamento que Dios ha querido que tengamos, pero no es todo el fundamento, ¿verdad? Nuestra mente debe estar amplia a poder ver y conocer más de Dios. Cuando Él nos habla y nos va diciendo, nos va dando direcciones, nos da primero un pedacito de rompecabezas. Como a la semana nos da otro pedacito de rompecabezas. Como a los 15 días nos da otro pedazo de rompecabezas. Hasta que lo vamos armando todo y encontramos el diseño completo. ¿Es así o no es así cuando Dios te ha hablado a ti? Así es como Él habla. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Va a decir alguien. ¿Por qué no dice de una vez la información? Porque hay demonios escuchando la palabra también. Dice allá en Pedro, segunda Pedro dice, ¿verdad? Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar y está observando. El demonio así es, ¿verdad? Son demonios, no es el diablo, porque el diablo, ¿verdad? No tiene esa característica. Él no es omnipresente, ¿verdad? Él no es omnipresente. Entonces, solamente Él viene y manda a los demonios, que sí los tiene distribuidos. Y entonces ellos están observando tu proceder. ¿Cuál es tu debilidad? ¿A dónde te puede atacar para hacerte caer?
Entonces vemos aquí esta situación, ¿verdad? Él está observando, entonces cuando estás orando y Dios te está hablando, te está revelando y estás hablando, Él está escuchando, entonces por eso no puede darte toda la información de una sola vez. Tiene que hacerlo con pedacitos para que tú vayas viniendo y armándolo, para cuando ya lo tengas completo, puedas venir y poner en acción lo que Dios te ha dicho. Así es como Él trabaja, porque Él es una persona estratega, Él es una persona con inteligencia, amén, y es con su conocimiento tan grande. Dice que no se pueden medir, nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. ¿Quién puede entender por qué Dios hace algo tan extraño, tan diferente, hace algo que para nosotros puede ser tan ridículo, humanamente hablando, pero Dios para Él no lo es, y ocupa estrategias bien extrañas para lograr ciertos objetivos. No podemos entender los hechos porque Dios actúa de esa manera, pero sí podemos venir y ver el resultado que ha favorecido de acuerdo a lo que nosotros hemos creído en Él. Muchas veces nosotros creemos que las circunstancias van a ser de tal manera, pero no son así. La respuesta viene de diferente forma, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Dios nos sorprende. Entonces, vemos acá estas tres características, estas tres cualidades de Dios, y quiero que tú las tengas bien presente. Y es que Dios, en primer lugar, debemos de entender que no lo podemos limitar, que es un Dios que no tiene barreras, ¿verdad? Entonces, vemos dentro de ello su aceidad que Él no da, ¿cómo te dijera esto? Él no da explicaciones a nadie, ¿verdad? Ni tampoco pide autorización para hacer lo que hace. Es un Dios eterno, permanece para siempre, nadie lo puede venir y decir, Él no existe. No, Dios existe, vive en eternidad y vive para siempre, ¿verdad? Tiene autoridad hasta de la misma muerte, dice ahí, ¿verdad? Y además dice que es un ser infinito. Un ser que no se puede medir, que no tiene límites, que no se le puede poner barreras, ¿verdad? Entonces hemos visto esto. En este instante vamos a dejar estos tres conceptos hasta aquí. Faltan muchos más y los vamos a ir viendo. Yo te espero aquí el día jueves. Vamos a seguir con los otros conceptos, con las otras cualidades que corresponden a los atributos incomunicables, que son aquellos que son propios de Dios, ¿verdad? Esos no los tenemos nosotros, solo los tiene Él, son exclusivos de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por la palabra que nos has regalado ahora, por este fundamento que ahora estamos aquí fortaleciendo con lo que tú nos has expresado en este instante. Te ruego que no se pierda esta palabra, Señor, sino que quede bien fundamentada en mis amigos, mis hermanos, aquellos que han tomado a bien escuchar esta palabra, aquellos que respetan tu palabra, Señor. Bendícele grandemente a aquellos que han respetado tu palabra, aquellos, bendito Señor, que en su corazón está aquel sentimiento de que eres tú quien está hablando en este momento a sus corazones. Así que, Señor, que este fundamento quede bien implantado en ellos. Y te ruego por aquellos pues que lo van a escuchar posteriormente, que sea igual. Gracias por aquellos que me han acompañado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te agradezco mucho el tiempo que me has regalado, los valiosos minutos que has tomado a bien para escuchar esta palabra de Dios. Así que muchas gracias, ¿verdad? Así que te envío un fuerte abrazo allá donde estés. Que el Señor te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo, ¿verdad? Nos seguimos viendo hasta la próxima, si Dios lo permite, ¿verdad? Así que quedamos acá siempre en compañía con nuestro Dios. Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga. Bendiciones.